España, licenciado Ricardo Barrientos, quien es analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, a quien le damos la cordial bienvenida para abordar el tema de la reforma fiscal. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Licenciado, bienvenido, y para arrancar de lleno y en materia del tema de la reforma fiscal, que ya tiene varios aspavientos en nuestro país, quisiéramos saber concretamente cuáles son sus antecedentes y cómo se debe de retomar actualmente. Bueno, ciertamente este es un tema añejo para los guatemaltecos, no vamos a ser ingenuos, estamos hablando de impuestos, así es que es natural que cause desagrado, que cause ansiedad, pero realmente lo que estamos hablando es un tema de responsabilidad y de seriedad. Ciudadanos, gobierno, empresarios o sociedad civil tenemos obligaciones tanto como tenemos derechos. El origen creo que se puede ubicar mejor en el año 2007-2008, cuando la última comisión del Pacto Fiscal, el grupo promotor del diálogo fiscal, elaboró una propuesta, la presentó y en aquel entonces el nuevo gobierno de Álvaro Colom la recibe y la impulsa sin éxito. Lo que estamos viendo ahora es, bueno, y lo vimos desde la campaña electoral, el entonces candidato presidencial Otto Pérez Molina ofrecía que en el tema fiscal iba a cumplir el pacto, ¿verdad? Y que iba a retomar la propuesta de la Comisión del Pacto Fiscal. Pues bien, con un alto grado de satisfacción, los analistas en materia fiscal hemos visto que lo que se presentó la semana que está concluyendo efectivamente tiene un alto grado de coincidencia con lo que fue la propuesta del grupo promotor del diálogo fiscal. Lo último que nos propuso la Comisión del Pacto Fiscal es lo que en buena medida, en un alto grado de coincidencia, estamos viendo en la propuesta del presidente Otto Pérez Molina y su equipo de gobierno. Esto es algo positivo, sin embargo, naturalmente merece análisis y discusión. Sin embargo, después de tantos intentos fallidos en los últimos años, pues pareciera que hay voluntad, al menos política, del gobierno y de algunos sectores empresariales. ¿En qué consiste realmente esta nueva propuesta? Bueno, vuelvo a insistir, no tiene mucho de nuevo, ¿verdad? Yo creo que el presidente y su gobierno está cumpliendo en alguna medida. Hay algunas discrepancias de fondo que quizá podemos señalar más adelante, pero en buena medida está cumpliendo su promesa de campaña en retomar la propuesta del pacto fiscal. Primero, busca atacar las deficiencias y los problemas estructurales del principal mecanismo mediante el cual el gobierno financia el gasto público, es decir, los ingresos tributarios. El 94% de los ingresos estatales, de los ingresos de la Administración Central de Gobierno, provienen de impuestos. Así es que si ese sistema está lleno de agujeros, de deficiencias y cosas que no funcionan bien, eso es lo que hay que arreglar. Y tanto que hemos dicho que no parchemos más la legislación tributaria, esta propuesta de verdad que le apunta a atacar el problema estructural. Pero además lo está haciendo buscando justicia. Veía que hay inquietud en que va a golpear a la clase media. Yo creo que primero tenemos que empezar con un parteaguas. Una posible propuesta pudo haber sido, y algunos colegas analistas lo están proponiendo, subamos la tasa del IVA al 15, al 18, al 20. Para equiparar un poco, incluso a nivel de América Latina. Fíjese que no, ni siquiera. Modificar la tasa del IVA, solo hay que modificar un artículo y es más barato administrar, pero ¿quiénes pagamos el IVA? Todos los consumidores, asalariados o no, formales o informales. Cada vez que uno compra algo, paga el IVA. Así es que esa es la vía fácil, pero quizá no es la más justa. Esta propuesta se concentra en el impuesto sobre la renta. Fíjese que escuchaba las explicaciones del viceministro de Finanzas. Un asalariado que gane menos de 5,000 quetzales no paga nada de impuesto sobre la renta, mientras que un asalariado que gane menos de 5,000 quetzales sí paga IVA. O sea, el solo hecho que nos estemos concentrando en el impuesto sobre la renta y no en el IVA, también tiene un componente importante de justicia tributaria y creo que responde correctamente al mandato constitucional que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Claro, dentro de la estructura de la propuesta sí que podemos identificar algunos desequilibrios que creo que no es difícil corregir, pero en general la propuesta sí que atiende estos principios. ¿Cuáles serían estos desequilibrios de los cuales la propuesta pues aún adolece? Bueno,
como he señalado, todo empieza en 2008 con la propuesta del pacto fiscal y ahora tenemos una propuesta del gobierno de Otto Pérez Molina. En general, en los grandes agregados casan muy bien, pero por ejemplo el grupo promotor recomendó que para los asalariados era conveniente eliminar la planilla del IVA porque el comercio de las facturas, mire, este año se procesaron empresas que se dedicaban a la comercialización ilegal de facturas, pero para eso entonces subir la deducción única de los 36,000 a 48 y dos tasas, 5 y 7%. La propuesta de ellos dice 5 y 10, o sea que para los asalariados la tasa mayor es más grande que la máxima recomendada por el pacto fiscal. Pero por otro lado, para los capitalistas, para los accionistas de las empresas que reciben dividendos, la comisión del pacto dijo 5 o 10, pero para ellos se ha elegido el 5%. Entonces ahí hay un desequilibrio. ¿Por qué para los asalariados se elige una tasa más grande que la máxima recomendada, pero para los dividendos la tasa más pequeña recomendada? Yo creo que corrigiendo esto podríamos hacer acopio de menor resistencia ciudadana a la propuesta. ¿Qué tanto se pudiera incrementar con este nuevo mecanismo en política fiscal, hablando del erario nacional, y que dotar de máximos recursos al Estado, pues pudiéramos tener grandes beneficios? Claro, hay que acotar que hay grandes debilidades como el tema de la corrupción, por ejemplo, la elusión fiscal, el tema de los controles gubernamentales y sobre todo la calidad del gasto público. Fíjese que la propuesta del grupo promotor de 2008 tenía 3 características importantes. La primera es que pretendía ser justa. No es perfecta, pero ese era el objetivo. Segundo, pretendía ser moderna. Digamos, algunas cuestiones que no están bien, pues, por ejemplo, el impuesto en primera matrícula. Y tercera, pretendía ser integral. Integral quiere decir que lo primero y lo más importante es la calidad del gasto. ¿Qué vamos a hacer con la plata? Lo segundo es transparencia y combate a la corrupción. Y lo tercero es impuestos, tributario. La presentación con la que la semana pasada se introdujo a grandes términos la propuesta del gobierno empieza hablando de calidad de gasto público. La semana pasada hubo preocupación por una proliferación de compras directas en el Ministerio de Salud. También se dice que se va a comprar fertilizantes sin licitar. El tema, bueno, ese tipo de cosas hay que cerrar y ser contundentes. Si no hay medidas fuertes de transparencia, tal como se está ofreciendo, pero también en las acciones y que eso sea visible para la ciudadanía, no vamos bien. Yo creo que los impuestos es el tema de la responsabilidad. La calidad del gasto es lo esencial y lo prioritario, pero la transparencia es la llave que va a abrir de nuevo el corazón de los ciudadanos para la confianza en sus autoridades. Sin embargo, hay una premisa directamente proporcional, que quien mayor ingresos o renta tenga, pues debería de tributar más. ¿Es esto correcto en este nuevo pacto o estamos hablando más de lo mismo, que realmente va a seguir afectando a una clase media y baja asalariada? Insisto. Un trabajador asalariado, alguien del sector informal no paga impuestos sobre la renta, pero sí paga IVA. Y el IVA no se está tocando. Tomémoslo en cuenta. Mientras que en este nuevo impuesto, lo que pasa es que los que tienen salarios muy bajos, abajo de 5,000 quetzales, no pagan nada. Los que tienen salarios bajos, lo explicaba el viceministro, arriba de 5,000 quetzales pagarán en torno a 40 quetzales mensuales. Diga usted si, o sea, a nadie le va a parecer alegre o bonito, pero quizá es lo justo. Alguien que gana 20,000 quetzales mensuales estará pagando más de 1,000 quetzales mensuales de impuesto. O sea que yo creo que el impuesto sobre la renta, así diseñado y con la corrección que señalaba yo con el tema de los dividendos, creo que Guatemala, respecto al sistema tributario que tenemos hoy, el nuevo sistema ganaría en términos de justicia, es decir, que cada quien pague según sus capacidades. ¿Cómo logra empatar esta nueva propuesta fiscal en un país en donde vemos debilidades, por ejemplo, en el ámbito laboral, porque también los índices de desempleo pues, son bastante altos? Realmente, ¿cuál es la perspectiva de la economía en nuestro país? ¿Hay alguna reactivación que pueda pues, dinamizar realmente los ingresos de los guatemaltecos? Y tercero, pues las grandes empresas, incluso transnacionales, ¿realmente deberían ser gravadas en los servicios o utilidades que tienen en nuestro país?
Voy a contestar primero la segunda cuestión. Sí, aquí no debe haber discriminación. Si hay una empresa nacional que está pagando sus impuestos y que está haciendo el juego bien hecho, compitiendo en condiciones iguales, ¿por qué un transnacional ha de tener privilegios? La propuesta trata también de alcanzar la transnacionalización de la economía. En lo segundo, la política económica o la economía tiene varios sectores. Está el sector real, el sector externo y el sector fiscal. Estamos hablando de una propuesta de política tributaria enmarcada en una propuesta de política fiscal integral que tiene gasto y transparencia, y esto tiene que ser parte también de un programa más amplio. La promoción de empleo, por ejemplo, tiene que pasar por la facilitación de procesos, por una serie de medidas que se tienen que hacer para hacernos más competitivos, pero fíjese usted que una reforma tributaria correcta genera recursos que bien invertidos, yo creo que podemos generar más empresas, más crecimiento componiendo la red vial, brindándole más seguridad, educando y capacitando mejor a nuestra fuerza laboral. Esa es la competitividad real. Trabajadores más saludables, mejor educados, hacen empresas más competitivas. Así es que la reforma tributaria no necesariamente golpea el crecimiento económico y la generación de empleo. El tema es que debe ser integral. Ingresos, calidad de gasto y transparencia son fundamentales.